del auge a la corrección. Eso es lo que ha ido Florida evolucionando en el mercado inmobiliario en estos últimos 5 años. Fuimos un estado que fue el gran auge durante la pandemia, durante el pospandemia, un estado incluso muy envidiado por los otros estados, cantidad de gente viniendo, muchísimo desarrollo inmobiliario y en estos momentos enfrenta una gran corrección. Aumento de inventario, incluso descendiendo población migratoria, mucha gente devolviéndose a sus estados natales, el mercado del trabajo remoto también ha bajado y muchas circunstancias han estado cambiando. Sin embargo, ¿en qué punto estamos? ¿Es un punto de uno preocuparse? ¿Es un punto de poner la lupa muy profundamente o simplemente saber que son los movimientos normales que van a existir en el mercado inmobiliario, que van a existir en el mercado turístico, que van a existir en el mercado industrial? Eso lo vamos a analizar en profundidad en este podcast de esta semana. Vamos a estar revisando esos números y las razones que nos han llevado de ese auge a esa corrección y qué tan profunda es la corrección. ¿Realmente esa corrección está impactando como para pensar que estamos preocupados o en una crisis o simplemente son una corrección de un 1%, de un 2% natural del mercado y la vida continúa? Hay que seguir trabajando, hay que seguir preparándose y hay que seguir produciendo. Veamos en detalle y como siempre con transparencia y honestidad lo traeremos para ti, lo analizamos para ti y tú sacarás conclusiones y verás cómo minimizar la mayor cantidad de riesgos a la hora de invertir en materia de real estate. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi socia Yenixa Molina, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Jenny, del auge a la corrección. Ese es un Sí. título que nos trajo la gente de Resi Club, interesantísimo porque nos muestra esas dos realidades de Florida, que qué tan ciertas son. Sé que tienes información que analiza las causas, el punto en el que estamos, pero ¿realmente es de preocuparse o es la naturalidad de un mercado cíclico? Fíjate, la Florida es un mercado en general bipolar. Tenemos una área de Florida que no está decreciendo en precios, que el inventario está en los niveles antes de la pandemia, que es el sur de la Florida, y en el norte podemos ver otras cosas, pero en general hay 5 razones que nos trae el artículo por las cuales el mercado de la Florida se ve debilitado y queremos exponérselas a ustedes. Número 1, aquí hay una lista de los mayores metros donde existen caídas interanuales en precios de condominios. Nosotros siempre hemos dicho que condominios y casas se mueven de manera diferente y este artículo nos segrega estas dos áreas, lo cual es muy bueno para, número 1, si tú estás vendiendo un apartamento, sabes que lo que está sucediendo y si quieres buscar un apartamento también. Entonces, fíjate, en 2 dígitos tenemos solo en Punta Gorda con un descenso en el precio de 11.4%. Recordemos que Punta Gorda fue bastante dañada por el huracán, pero y esto también es parte de este descenso en el precio. Seguimos por Norpol 8.9, Los Pueblos Florida en 8.4, Ciudad de Panamá 8.4 y así sucesivamente. Las 3 áreas metropolitanas más grandes de la Florida tenemos a Miami, tiene un descenso, aquí dice, en precios de condominio del 3.4%, Tampa 7.9 y Orlando, Florida en un 4.7. Luego, aquí más abajo nos dicen lo que son los single family home, qué está pasando con los descensos de precios y vemos Punta Gorda nuevamente liderando la lista 7.3, Cape Coral 5.3 y llegando hasta en la parte de abajo nos hablan de las 3 zonas más pobladas de la Florida. Tenemos Miami, tuvo un incremento del 3.2% según este artículo de valor del single family home. En Orlando bajaron un 1.2%. En Tampa bajó un 1.2 y en Orlando aumentó un 0.4 lo que son los single family home. Luego tenemos aquí las razones. ¿Qué es lo que está pasando y por qué se ha debilitado el mercado de la Florida en el 2024, diríamos, en estos últimos años y en lo que viene del 2025 va a seguir sucediendo? Número 1, el aumento de la migración a Florida que generó el auge inmobiliario pandémico se ha esfumado. Realmente, lo que dijo Gabriel en el intro del podcast, los trabajos remotos se puede decir que poco a poco han ido terminando. Lo que es la movilidad de la demografía que generó la pandemia ya ha parado. En la Florida lo que nos quedan es las personas que vienen de fuera del país,
que usualmente llegan a la Florida, pero realmente este auge de personas en gran monto, en gran número, simplemente paró y eso hace que el área inmobiliaria también no se vea influenciado por este tipo de demanda. Adicionalmente, las consecuencias del derrumbe del condominio de Surfside. Esto es algo que ha marcado la diferencia y es un antes y un después de la caída de este condominio. Esto generó una ley en la que se tienen que cumplir certificaciones, en una ley donde se tienen que cumplir unos estudios de reservas y tener esa cantidad de dinero. Y esto ha generado conflictos en todos los edificios en lo que es en la Florida y sobre todo en las áreas costeras. Esto trae como consecuencia el debilitamiento del mercado de condominios y por ende la demanda. Pocas personas quieren comprar en condominios hoy en día y quienes están vendiendo están entrando en un mercado en el que duran meses las unidades en el mercado y tienen que dar grandes descuentos para lograr vender sus unidades. Estamos hablando sobre todo de unidades que son antiguas, del 2000 hacia atrás. Adicionalmente, como razón número 3, el huracán que provocó, como lo acabo de decir, un debilitamiento en la parte suroeste de la Florida. Sabemos que hubo muchas personas, viviendas dañadas, personas que tuvieron que irse hacia otras zonas de la Florida y eso creó un debilitamiento en lo que es en la parte inmobiliaria de esa área. Elasticidad en la oferta. Dice, a diferencia de muchos mercados inmobiliarios en el noreste y en el medio oeste, nosotros aquí en la Florida tenemos muchas unidades nuevas entrando al mercado. Hay unidades, hay construcciones, hay ofertas, hay incentivos que están dando los preconstructores y eso ha hecho que de una u otra manera el mercado ceda y que exista un mayor debilitamiento. Al tener mayor inventario, pues simplemente se debilita o se va hacia otros, la demanda se va hacia otros sectores. Y lo acaba de decir Gabriel en el podcast del día lunes, habla sobre el seguro de la vivienda, que nosotros en la Florida, debido a causas naturales y también a causas, estábamos hablando de muchas causas de estafas que han sucedido, el seguro de la vivienda sufre un shock y seguimos en aumento. Sabemos que durante el último año ha aumentado no tanto, pero sigue aumentando el seguro de la vivienda y hemos tenido cancelaciones, los cuales afectan considerablemente el costo de la vivienda y debilita la calificación de compradores para la compra de ella. Esas son las 5 principales razones que nos trae el artículo, Gabriel. Yo añadiría también los impuestos, lo dije en el podcast pasado y lo digo hoy en día, el precio de la propiedad sube y por consiguiente el impuesto de la propiedad es un porcentaje del valor de compra y del valor de la propiedad y eso en lo que es la calificación de la vivienda y el pago mensual es un aumento considerable que hemos visto en los últimos años. Sí, eso nos da un multifactor, nos da una multicausa que es difícil enfrentar. No podemos ver un solo frente, sino hay que ver 5 o 6 frentes del fenómeno y lo hace más complejo, Jenny, y todos los que nos escuchan. Muchas veces el comentario en la calle o el comentario debajo de este video en el podcast es el seguro, es que son los taxes, es que son los especuladores, es que no puede ser, es multicausal y al ser multicausal hay que estar preparado y segundo, el gobierno, segundo, las ciudades, segundo, los vendedores, segundo, los compradores, todos tienen que ir poniendo la parte que le corresponde para que efectivamente podamos llegar a un punto donde el mercado se regularice. Yo creo que el 2026 y el 2027 va a ser un mercado mucho más tranquilo. Vamos a salir primero de todo lo que viene de los fenómenos de la pandemia que venimos arrastrando, adicionalmente el tema político debería estar mucho más tranquilo y el tema económico mucho más estable y todo eso va a ayudar. Ya vemos temas de todo lo que tú has nombrado, también todos esos temas están hoy sobre la mesa. El tema de seguros se ha analizado, el tema de seguros, las ciudades están tomando correctivos, se está revisando, ya no suben de la misma manera porque los precios no están subiendo de la misma manera. Y el tema de seguros también es un tema. Ese es el punto que quiero tomar en este momento. Quiero analizar junto a ustedes lo que tiene que ver con el tema de seguros y la cancelación de pólizas. Resulta que hay un estudio del año 2023 que nos está llegando en el cual estamos revisando cómo está la cancelación de pólizas de seguro del año 2023. No tenemos información de 2024, pero ya empieza a asustar o empieza a alarmar. ¿Por qué? Porque resulta que en Florida es el estado donde más cancelaciones
cancelaciones de póliza se han dado. ¿Cómo funcionan las cancelaciones de póliza? Las cancelaciones de póliza resulta que las aseguradoras no renuevan simplemente la póliza llega a su vencimiento y la póliza no es renovada. ¿Por qué? Porque la aseguradora le están imponiendo condiciones de prima que no pueden aumentar las primas y adicionalmente, eso por parte del gobierno, y adicionalmente los riesgos han subido muchísimo. Tienen dos causas también. Uno, la cantidad de riesgo con los fenómenos naturales y segundo, los costos de reposición. En el podcast del día domingo, día lunes, hablamos de esos costos de reposición y cómo las viviendas en el 2024 es mucho más costoso construir estas viviendas. Al ser más costoso para los seguros, al momento de que existe el siniestro, es más complicado construir la nueva vivienda, reconstruir la vivienda y eso ha hecho que exista la cancelación de póliza. Y un tercer factor que ya no es una causa mayor de lo que tiene que ver con el aumento de las pólizas o de las cancelaciones son los fraudes que se han controlado con la ley que entró en vigencia el año pasado, pero ha disminuido muchísimo la cantidad de fraude. Entonces, estamos viendo a Florida liderando esto que es bastante difícil para enfrentarlo la población de Florida porque es un aumento en apenas 4 años de las cancelaciones. Pero esto adicionalmente lo que tenemos que ver, Jenny, por condado. Si nosotros analizamos los condados de Florida en cuanto a las cancelaciones, y el público lo verá que esto está bastante negro o azul oscuro, es en la cantidad de condados donde lidera. Están viendo ustedes que las cancelaciones de póliza es 3% en promedio en el estado, pero tenemos estos condados que están en la costa, que han sufrido por los huracanes, donde hay un 9.61% de cancelaciones, o sea, de cada 100 pólizas, 10 no han sido renovadas. Aquí estamos viendo un 6.25, aquí estamos viendo 9, hacia el sur estamos viendo lo que tú hablabas, Punta Gorda y estos sectores. Aquí en Charlotte estamos hablando de un 4.71, 5.44. Realmente está sufriendo la población porque es muy complicado, Jenny, cuando a ti te llega una carta y te dice su póliza no va a ser renovada. Wow, ¿y ahora qué hago? Tienes que buscar otra aseguradora, tienes que comenzar procesos desde cero y muy probablemente te va a aumentar el pago mensual de la vivienda. ¿Por qué? Porque eso es un pago mensual, es un pago mensual que se suma a ese costo de mortgage más lo que tiene que ver con taxes. Termina siendo complicado. Adicionalmente, tenemos lo que tiene que ver con cómo ha subido, porque este análisis también es bien delicado, Jenny, de cómo ha subido y vemos que Florida lidera este sector. En este gráfico podemos ver cómo las pólizas del año 2020 al año 2023 y en qué monto han subido. Si vemos condados, vamos a poner el condado de Orange, que es Orlando, estamos viendo que ha subido un 53% en las pólizas de seguro en los últimos 3 años. Eso quiere decir de $1,800 a $2,800. Si nos vamos al condado de la costa, vamos a ver aquí por lo menos, vamos a ver Pasco, que es Tampa. Estamos viendo $1,679 costaba en el 2020 una póliza promedio y cuesta $2,600, un 60% de incremento. Si nos vamos hacia la zona de Naples, estamos viendo incrementos del 60%, 40% y en Miami-Dade 40% también. Sin embargo, hay que hacer notar algo. Miami-Dade tiene un medio de seguro mucho más alto. Estamos hablando de que en el 2020 era alrededor de $4,000 y hoy es alrededor de $5,500. O sea, ya naturalmente el condado de Miami-Dade paga más seguro por temas fraude, uno de ellos, por temas de fenómenos naturales, pero esto, Jenny, es una afectación total a la asequibilidad. Es complicado revisarlo. Si lo revisamos hacia el 2024, no debería cambiar mucho el escenario y las personas deben entender que el seguro es fundamental, pero hay que estar preparado también. Lo dijimos en el otro podcast. El seguro, hay maneras de mitigarlo. Hay maneras de que el seguro pueda ser más bajo dependiendo de la vivienda, del producto y su ubicación. Tú tienes que asesorarte y saber que una vivienda en una zona de inundación va a necesitar seguros extra que una que no esté en una zona de inundación no los va a requerir. Tienes también que ver lo que son ventanas de impacto, tienes que ver lo que son los techos y los materiales que constituyen el techo, los sistemas de anclaje, los sistemas eléctricos, los sistemas de plomería. Todo esto involucra, incluso es mucho más conveniente en este momento comprar una casa nueva desde el punto de vista del seguro que comprar a veces una casa usada. Entonces, la asesoría va a marcar la diferencia para que tú puedas mitigar o minimizar
todo lo que tiene que ver con el pago de seguro. Es ahí lo fundamental y no solo enamorarte del producto, sino enamorarte del producto adecuado, porque eso va a repercutir en taxes, va a repercutir en seguro y en cualquier otro punto que pueda bajar la posibilidad de que tu precio y tu pago mensual sea menor. Por eso busca la asesoría adecuada y nunca dejes de buscarla. ¿Por qué? Porque mucha gente, en muchos momentos la gente dice, es que mi hermano ya consiguió la póliza, yo me voy con esa empresa. No se trata solo de la aseguradora, se trata de lo que tú estés asegurando. Así que siempre trata de revisar el producto y cómo puedes mejorar en materia de seguro para que no tengas que pagar tanto mensualmente. Continuamos, Jenny, viendo justamente cómo los vendedores de vivienda están dando concesiones y adicionalmente cómo está el inventario en el tiempo y si debemos preocuparnos. ¿Qué está pasando en la Florida en estos dos temas? Fíjate, primero hablando un artículo que traemos que dice los vendedores de la vivienda utilizan concesiones para llegar al cierre. En pocas palabras, lo que se está encontrando en la preconstrucción, que son concesiones para gastos de cierre, concesiones para ayudarte a bajar el interés, eso está sucediendo en las unidades de segunda. Vendedores que necesitan vender por una u otra razón, cambios de vida o que tomaron la decisión de vender su propiedad, están utilizando este tipo de concesiones. ¿Cómo se usan? Lo más común que yo he visto es utilizarlas para pagar gastos de cierre y para descontar puntos, para bajar del 7% al 6.5 o al 6.25, dependiendo de lo que te cueste y del dinero que tú estés percibiendo de parte del vendedor. Adicional a este artículo, quiero mostrarles acá una vivienda típica se vende en casi 2 meses. Esto es a nivel nacional, son 54 días, pero lo que quiero mostrarles sobre todo es que llegó un momento en que la vivienda a nivel nacional se vendía en 35 días. Y este tiempo de espera, estamos hablando promedio, hay muchas viviendas que entran al mercado en sobreprecio, tienen aún mucho más tiempo en el mercado y allí es cuando venimos a recibir las concesiones de los vendedores. Hay unas oraciones aquí que me llamaron mucho la atención que dicen, los compradores potenciales han sido cautelosos porque han visto casas en el mercado y han escuchado que las tasas de interés y los precios pueden bajar cuando el mercado no es competitivo. Algunos compradores piensan que deben esperar a que bajen los costos. Sin embargo, ahora está bastante claro que los vendedores no están reduciendo los precios de venta y las tasas hipotecarias no están cayendo en picada, por lo que porque la mentalidad está cambiando y la gente está empezando a creer que si quiere o necesita mudarse y puede permitírselo, debe hacerlo. Nosotros lo hemos visto y lo vemos todos los días con las personas que nos contactan. Realmente depende mucho, como lo hemos dicho en muchos podcasts, depende mucho de donde tú estés ubicado y donde quieras comprar. La asesoría es la clave. Si tú quieres comprar una propiedad al lado del aeropuerto de Miami, no vas a actuar de la misma manera que si quieres comprar una propiedad en Hollywood. Realmente son dos posiciones de compradores diferentes. En una puede ser mucho más agresivo en el precio pidiendo concesiones que en otra. Entonces, esto realmente se trata de si estás en el momento, si estás calificado, puedes ir al mercado de compra, sí, y puedes encontrar descuento, sí, es cierto, pero mucho más descuento lo encuentras en una zona en la que tiene inventario y el mercado está lento. Los días en el mercado han incrementado. Tengo un porcentaje elevado de recorte de precios que en una zona que aún sigue bastante activa y que va a seguir activa en el tiempo como son las zonas céntricas de la ciudad de Miami. Hay unos números aquí, no sé si me quieres poner en pantalla por un momento, Gabriel, dice, las áreas metropolitanas con mayor disminución interanual en precios, Tampa con un 1.5%, y los metros con mayor disminución interanual en ventas pendientes, tengo Miami con 24.5%. Esta disminución no trae descenso de precios, pero simplemente hay menor actividad que al final va a desembocar en algún descenso de precios. Esto es lo que tengo de este artículo. Ok, ya vieron, es complicado, es distinto, la Florida se comporta de una manera distinta al resto de los Estados Unidos y el foco asesoría, siempre asesoría. Nosotros lo repetimos y muchas veces en los comentarios es que ustedes quieren vender. Señor, no se trata de vender, se trata de que estés informado. Si tú estás preparado para comprar, explícame
¿qué de malo tiene que tú busques la mejor asesoría? Si estás preparado para comprar y si quieres comprar, tienes que buscar la mejor asesoría. No hay otra opción de poder entrar al mercado si no es con la mejor asesoría. ¿Por qué? Porque te va a minimizar los riesgos, vas a poder lograr crecimiento en tu inversión, vas a poder lograr plusvalía y, por supuesto, vas a poder tener un negocio que haga sentido en un mercado tan convulsionado. Existen todavía negocios en el mercado, como cualquier mercado puede tener momentos de convulsión, pero dentro de eso siempre hay la posibilidad de entrar, siempre hay la posibilidad de llegar a un punto de ganancia. Eso es una de las cosas que queremos analizar en este momento, Jenny, y es ver con nuestra app Reventure cómo está funcionando el mercado hoy en día. Hay algo interesante, que es el recorte de precios. Nosotros hemos seguido muy de cerca cómo ha estado el recorte de precios por condado y en este mapa nos lo muestra. ¿Qué quiere decir recorte de precios? Eso quiere decir que del precio de lista que se pone una propiedad, en cuántas propiedades se baja el precio. Esto no quiere decir que se baja en ese porcentaje, sino de cada 100 propiedades, cuántas tienen una negociación de precios, y esas, cuando se registran con una negociación de precios, esta app lo mide. ¿Qué quiere decir? Vamos a ir al condado de Orlando aquí, que es el condado de Orange. Estamos hablando que hay un 20% de recorte de precio. Un 20% de recorte de precio quiere decir que de cada 100 viviendas que se venden, 20 viviendas están negociando precio y muy posiblemente el precio es bajado por parte del vendedor. Claro, hay un fenómeno que se dio y que Jenny ha repetido muchísimas veces, que es los precios se estaban poniendo con nosotros, lo que nosotros llamamos en los dígitos oscilantes. Es que mi casa vale más o menos 650. Eso no es una teoría específica de decir eso vale más o menos 650, sino hay que ser comparable. Y muchas veces las personas, como veían que su vecino compró en 300 y vendió en 500 y el otro compró en 300, vendió en 700, decían, es que mi casa está mejor y vale 800. No, hay que ir al mercado, hay que analizar el mercado, hay que revisar los comparables y ver en función a eso cuál es el precio honesto y el precio serio que puede tener esa vivienda. Cuando nosotros hacemos esos comparables, eso quiere decir que el precio debería ser el justo y el que va a ofrece ese precio. Pero eso no estaba sucediendo, lo que ha dado un fenómeno de recorte de precios en su gran mayoría. Por eso vemos en Orlando recortes del precio en 20% de las negociaciones que hay. No quiere decir una vez más que baja el precio en 20%, sino que de cada 100, 20 tuvieron negociación. Pero cuando nosotros nos vamos, perdón, al crecimiento del precio año a año, nos damos cuenta que en el mismo condado de Orange, los precios han crecido 1.7. Es decir, las negociaciones de precios no se están viendo reflejadas realmente en el precio de la vivienda. O sea, hay negociaciones, pero cuando sumamos todas las unidades que se vendieron, realmente el precio de la vivienda no está cayendo. Lo que está aumentando es la negociación. Pero esas negociaciones que se están dando no son suficientes para pensar que las viviendas están bajando de precio. Tendríamos que ver dos fenómenos para llegar a ese punto. Fenómeno uno, que exista mucho más negociación en el tiempo. Si nosotros volvemos a esta data del tiempo, recorte de precio, y vemos, por ejemplo, otra vez el condado de Orange, y vemos lo que sucedía en el 2017, el 27% tenía negociación. Hoy solo tiene el 20%, es decir, no es que estamos en un caos que hay mucha negociación, naturalmente ha habido negociación, naturalmente antes de la pandemia se negociaban los precios, o sea, estamos llegando a un mercado normal, pero cuando vamos al tema precios, justamente lo que estamos viendo aquí, como estamos haciendo el ejercicio con el condado de Orange, nos damos cuenta que los precios que venían en una movilidad año a año han descendido y solo aumentan un 0.7. Entonces, el segundo fenómeno que se tendría que dar para ver recorte de precios es que exista más porcentaje de crecimiento en recorte de precios y segundo, que los recortes de precios sean tan considerables en porcentaje que impacten la suma total de los precios. Es decir, no es que negocien vendedor y comprador y de $500,000 te lo bajé a 495,000. Bueno, apenas te estoy bajando un 1% el precio, no es considerable. Tendríamos que empezar a ver fenómenos donde de los 500,000 la casa se terminó vendiendo en 450,000. Hay un 10%. Entonces, evidentemente, no es solo que se negocia, sino se negocian montos mucho más altos, lo que va a impactar en el total de precio. Entonces, no es momento de preocuparnos, podemos seguir viendo, vamos a quitar esto aquí, y podemos verlo en mapa como los precios en lo que es Florida Central,
menos 0.4%, menos 6%, menos 1%. Si nos vamos al sur de la Florida, en Miami-Dade hay un aumento del 4% en el último año. Es decir, esas negociaciones no están llegando a un punto de preocupación, Jenny. ¿Qué recibes tú en la calle? Nosotros con los distintos listings que tenemos y los distintos compradores que tenemos, ¿cómo ves todas esas negociaciones? Me encantaría que pudieses traer alguna historia y comentarnos cómo está funcionando. Mira, la más interesante es en el que hemos conseguido mayor descuento. Encontramos más, la propiedad estaba prácticamente en los 600,000, se logró negociar en los 570,000. Adicionalmente, encontramos $20,000 de ayuda para los gastos de cierre. ¿Qué sucede? Si tú le sacas el comparable a la propiedad no cuesta 600,000, la propiedad cuesta 570,000. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Los vendedores aún están poniendo las propiedades por encima de su valor real, como tú dices, al dedo, y terminan vendiéndola en el valor del mercado porque los compradores tienen la negociación de su lado. Y adicionalmente a ponerla en el precio real, en el valor del mercado, conseguimos $20,000 para comprar puntos. ¿Por qué razón? Y la justificación para la ayuda de puntos es esa propiedad en especial tenía unos taxes supremamente elevados porque pertenecía a un inversionista y la única manera de bajar la mensualidad para compensar eso era comprando puntos que vinieron de parte del vendedor. Entonces, esta fue una muy buena negociación para nuestro cliente, la propiedad exactamente como él la quería, con los beneficios que él estaba buscando y adicionalmente en buen precio y con ayuda. Sí, ahí pueden ver uno de los ejemplos de lo que sucede. Nosotros estamos negociando toda la semana distintas propiedades, incluso entramos en cancelaciones porque las negociaciones no se terminan dando y entramos en otras propiedades, pero es un mercado que ahorita es perfecto para nosotros, por lo menos que nos encanta ese tipo de negociación, porque es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es, si estamos con el vendedor, si tenemos nuestro listing, es sacar la mayor cantidad de provecho de esa negociación para que nuestro vendedor se vaya con la mayor cantidad de dinero y con la mejor negociación, que no tenga inconvenientes, y de parte del comprador lo mismo, obtener el mejor precio y que se pueda llegar a término, que el banco apruebe la operación y que todo funcione de la mejor manera. ¿Algunas palabras de cierre para el podcast, Jenny? Contáctenos, es muy sencillo. Abajo está el link a nuestro WhatsApp. Quienes nos han escrito saben que estamos siempre allí de la mejor manera y con la mejor disposición para darles nuestro mejor consejo. Puede ser que ya tengas oportunidades, puede ser que ya estés buscando una propiedad. Nosotros te damos nuestro mejor consejo para saber si sí o no es la oportunidad que estás buscando y sí o no es el precio correcto. Simplemente contáctenos, es bastante sencillo. Muchísimas gracias a esas 35,000 personas que nos están viendo todos los meses. Para nosotros es un gran placer, después de 2 años, estar creciendo en nuestro podcast. Seguimos haciéndolo con la mayor cantidad de información, cariño y dedicación, trayéndole todo lo que recogemos en la calle durante la semana con nuestros clientes y adicionalmente estudiando y sumando todo el conocimiento que pueda existir en el mercado para traértelo a ti traducido, muy simplificado y muy transparente para que tú puedas tomar las mejores decisiones. Por eso te pedimos que le des un like a este video, que ayuda a decirle a la plataforma que es contenido de calidad, compartirlo con quien tú sabes que le puede interesar. Y por último, no dejes de suscribirte y activar la campana de notificación que te va a ayudar a no perderte nada de nuestros 3 podcasts semanales. Muchísimas gracias una vez más. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate e invierte en Miami Real Estate? Transparencia total.